Bienvenidos a nuestro análisis 360 de mercado. Estoy grabando hoy domingo 23 de marzo de 2025. Bueno, primero de todo, pediros disculpas. He tenido un pico de faena espectacular en el trabajo y la semana que viene no va a ser diferente y he sido incapaz de gestionar bien mi propio trabajo, mi propio tiempo, ¿vale? Pero el sábado de la semana que viene estaré aquí, os lo prometo, y seguiré haciendo, evidentemente, todos los vídeos durante el fin de semana. Durante esta semana, por desgracia, yo creo que no voy a poder continuar con el ciclo de publicación de vídeos. Intentaré hacer al menos algún vídeo entre semana, pero bueno, a partir de la semana que viene ya me baja el pico de faena y podré estar un poco más disponible para el canal, ¿de acuerdo? Os he traído aquí en pantalla esta imagen de la cotización del oro en formato horario porque os quería enseñar una cosa. Fijaros bien la vela roja espectacular que tuvimos en el oro, que es prácticamente la que causó la mitad, bueno, en realidad causó una bajada espectacular en el oro, que fue, fijaros bien, 21 de marzo a las 2 del mediodía. ¿Y por qué os he querido traer esta imagen? Porque a esta hora precisamente es cuando se produjo el vencimiento de derivados de Estados Unidos. ¿Qué me quiere decir esto? Desde mi punto de vista, mi análisis me dice que probablemente mucha de esta subida hubiera sido empujada por algún tipo de vencimiento de derivados. El derivado probablemente venció aquí arriba y cuando venció el derivado de las opciones sobre el oro, digamos que ya no hubo motivos para seguir manteniendo la cotización del oro tan alta y hemos vuelto, de hecho, hemos vuelto a tocar el 3000, ¿vale? Vamos a ver un poquito ahora mismo el gráfico del oro en pantalla para que lo veamos bien. Acordaros que vamos a analizar metales preciosos, oro y plata. Vamos a analizar índices, SP500, Nasdaq. Vamos a ver también el par euro-dólar y vamos a ver también los bonos, es decir, la renta fija americana y europea, un poquito, ¿de acuerdo? Esta semana, además, vamos a analizar dos empresas, Indra y Thales, que las dos son del sector de defensa, que también creo que es un tema interesante, viendo cómo se ha aprobado, digamos, ese paquete de medidas para el rearme europeo y también viendo cómo Alemania por fin ha conseguido aprobar levantar el techo de deuda y me parece que van a invertir como 500.000 millones de euros y todo eso va a ir destinado también a reforzar, es decir, al rearme europeo y evidentemente va a afectar a las cotizaciones de las empresas que se dedican a defensa. Vamos allá, venga. En pantalla estamos viendo ahora mismo la cotización del oro y como veis, fijaros bien, ha tocado nuestro nivel de 3065 que tenemos marcado desde hace meses, ¿vale? ¿De dónde sale este número? Este número sale de esta estructura, fijaros bien, os lo voy a enseñar. Es el 261,8% de un hipotético tramo alcista que sería 1, 2 y 3. Esto, o sea, si esto se confirmara, todo esto de aquí podría llegar a ser la 3, cuidado con esto, una superestructura alcista, lo que podría llegar a significar, yo no lo sé, pero según análisis de estructuras de ondas de Elliot, si esto fuera una 3, que lo desconozco de nuevo, tengo mis dudas, lo que faltaría es, fijaros bien, una 4, que podría ser una ABC o una corrección compleja, y luego nos faltaría una 5. Fijaros bien, el otro nivel que tenéis aquí, el 423%, pero eso es una auténtica barbaridad, Es decir, podría llegar hasta dónde, imaginaros, ABC, una formación de años, podría llegar hasta el 3800. Es una auténtica barbaridad y da mucho vértigo decir esa cifra. Pero lo que sí está claro es que el oro en este movimiento impulsivo ahora mismo ha llegado a estos 261% o 3065. Lo que voy a hacer ahora de momento es borrar este nivel, borrar esta proyección de Fibonacci, porque yo creo que lo más probable, ya lo sabéis, es que el oro, de hecho lo voy a poner aquí ahora mismo para que lo veamos, voy a poner un 3000. Yo creo que esto es una resistencia a medio plazo. Es decir, ¿qué quiere decir con esto? Que lo más probable, cuando se llega a estos números redondos, lo más probable es que la cotización del oro se nos quede dando vueltas alrededor de los 3000 durante 2 o 3 meses. Y si en alguna de estas se rompe con una vela semanal contundente la parte de arriba, por ejemplo, y nos hace un cierre en 3100, en ese momento volveré a adoptar una actitud alcista para el oro, en plan alcista impulsivo, ¿vale? De fondo sigo creyendo que el oro
Desde mi punto de vista, ya sabéis que no es una recomendación de compra ni de venta, sigo creyendo que caídas del oro, pero este es mi punto de vista, caídas del oro significan oportunidades de compra, lo tengo clarísimo. ¿Y con la plata qué pasa? Con la plata esta semana hemos tenido una vela feota. De hecho, cuando voy a ver el gráfico diario, he visto que me ha saltado la bola roja y fijaros lo que se nos ha dibujado aquí. Una resistencia que viene desde octubre del año pasado, marcada por aquí, que se la ha vuelto a comer, no ha podido con ella, ha aparecido la presión bajista y aprovechando que el oro ha llegado a esos 3065 y ha corregido, la plata ha corregido más todavía. Yo la plata, lo que os dije la semana pasada, mientras el oro no consiga despegarse de ese 3000, ¿vale? Si se queda por las cercanías sigue teniendo viento de cola, pero si en algún momento la cotización del oro empieza a caer por debajo de los 3000, puede caer un 5 o un 10%, por ejemplo. No digo que lo haga, digo que podría hacerlo. En ese caso, la plata probablemente seguiría al oro y caería. Pero también tenemos que reconocer una cosa, la plata se está comportando muy bien. Si lo miramos bien, este gráfico desde el año 2023 es alcista. Que se mantenga en una zona así alta, lateralizando, desde mi punto de vista, es algo muy, muy positivo para la plata. Significa que está consolidando esta subida, que por cierto, la subida desde el mínimo hasta la cotización de ahora es de un 88%, o sea, nada despreciable. Y también he estado escuchando a algunos analistas que están empezando a decir, y creo que con razón, que el oro ha subido tanto que probablemente muchos inversores prefieran irse al hermano pequeño, es decir, a la plata, para seguir manteniendo esa posición, esa visión alcista, porque el oro vale mucho, es muy caro ya, y hay muchos inversores, incluso particulares, que podrían estar pasándose a la plata, y eso podría impulsar un viento de cola para la plata. Ya haremos más análisis de esto, porque hay análisis súper interesantes con la plata, de que está habiendo un montón de peticiones de entregas físicas en COMEX. Pero es algo que tengo que estudiar más a fondo, ¿vale? ¿Qué ha pasado con la renta variable? Estamos viendo el gráfico del SP500 en pantalla, en gráfico semanal, tercera bola roja, corrección. Fijaros bien, nosotros hemos marcado un objetivo de corrección bajista al 5200. Yo estoy escuchando ya a muchos analistas, fijaros bien con esto, a muchos analistas que están diciendo que la oportunidad de compra ideal en SP500 será el 5300 y no he escuchado a uno ni dos, a varios. Y creo que están en lo correcto, ¿vale? Os lo voy a argumentar un poquito. Ya hicimos un vídeo la semana pasada que explicábamos que desde mi punto de vista, con los datos que tengo yo sobre la mesa, Estados Unidos no ha entrado en recesión y las probabilidades de recesión, aunque están ahí, que sí que están, son todavía bajas. ¿De qué dependerá la inflación? La inflación dependerá de si realmente, por ejemplo, la guerra comercial de Estados Unidos con el mundo directamente se recrudece. Si se recrudece, entonces probablemente sí que tengamos una caída morrocotuda y sí que tengamos recesión. Pero hasta que eso no pase, desde mi punto de vista, lo que está haciendo Donald Trump es utilizar sus cartas para negociar y para intentar mejorar el déficit comercial que tienen en Estados Unidos. Y eso también explicaría por qué el eurodólar ha subido tantísimo, porque desde mi punto de vista esto es una especie de manipulación de los estados, una manipulación de Estados Unidos que quiere devaluar su dólar para hacer que sus exportaciones sean más atractivas y al mismo tiempo también hacer que el pago de su deuda en términos nominales absolutos sea inferior. Y a lo mejor cuando pase cierto periodo en el que sus exportaciones hayan mejorado un poquito y también haya podido estabilizar sus pagos de deuda, a lo mejor esto vuelve a las andadas. Por eso os digo que yo la subida del eurodólar no me la creo. Por lo tanto, pienso que Donald Trump lo que está haciendo es utilizar la carta de la guerra comercial como estrategia de negociación. Es un negociador increíble, ¿vale? Eso es lo que tengo entendido. Y yo creo que Donald Trump sigue siendo un hombre de mercado. Es que sea un hombre de mercado no significa que no vaya a permitir que haya una corrección del 15%. En el año 2018, si lo ponemos con un poco de perspectiva, en el año 2018, si os fijáis bien, aquí teníamos a Donald Trump y aquí hubo una caída de un 9% y aquí hubo una caída de un 15 o un 16%, ¿vale? O sea, que sea un hombre de mercado no significa que no vaya a permitir que el mercado caiga, pero fijaros lo que hizo después. Tuvo una subida espectacular desde este mínimo. Entonces, yo creo, estoy casi convencido de que estamos en el año 2018. Por lo tanto, una caída a estos niveles de aquí, un acercamiento a estos niveles, para mí, con la información que tengo sobre la mano ahora mismo, es una grandísima oportunidad de compra. También os tengo que decir una cosa. Cuando el mercado cae,
Y os lo voy a decir porque psicológicamente es así, es cuando menos ganas tenemos de comprar. ¿Por qué? Porque es cuando tenemos más inputs negativos de los medios, de los datos y de todo. Pero realmente los que saben mantener la cabeza fría, acordaros del vídeo que hice el otro día, mantener la cabeza fría, pensar realmente si el activo, o sea, ¿qué ha cambiado desde el año 2000, desde el principio del año 2024 o principio del año 2025? ¿Qué ha cambiado hasta ahora? Solo ha cambiado la cotización. Y las noticias, si los datos macro, los datos fundamentales siguen siendo lo mismo, ¿por qué no va a poder seguir subiendo el S&P 500? Y ya no te digo que se vaya a 6.600, quizá ahora con las caídas que está viendo lo estoy viendo menos probable, pero ¿y si el S&P 500 se nos queda en un lateral? Ya no digo que llegue hasta aquí arriba, pero ¿y si se nos queda en un lateral que va haciendo así, por ejemplo, y luego al final de aquí 2-3 años vuelve a llegar a los 6.000? Bueno, pues si yo compro en cada caída, ¿vale? Imaginaros que fuera capaz de aceptar el tiempo perfecto, que eso es imposible, ¿vale? Pero si yo compro cada caída, al final, de aquí a 3 años, voy a estar ganando dinero, ¿vale? Y con el Nasdaq un poquito lo mismo, ¿vale? Con el Nasdaq, de hecho, yo me he marcado aquí un puntito que para mí ha sido una especie de oportunidad de compra, que a lo mejor me equivoco y el Nasdaq puede caer mucho más, puede ser. Pero bueno, ir haciendo pequeñas entradas cuando algunos índices van cayendo me van a permitir tener un precio medio mejor. Si nos vamos a los infiernos, pues ya veré cómo corrijo mi situación. Pero para mí, caídas en S&P 500, caídas en Nasdaq, de momento, parecen oportunidades de compra. Evidentemente, el Nasdaq a día de hoy está ejerciendo una presión bajista increíble, las tecnológicas están ejerciendo una presión bajista increíble sobre el S&P 500 y sobre la bolsa americana porque tienen mucha ponderación. Pero yo de nuevo os digo, desde mi punto de vista, nada ha cambiado. Las empresas que eran buenas aquí mientras subíamos siguen siendo buenas ahora mientras caemos. Lo único que ha cambiado son las cotizaciones. Fijaros bien, con la renta fija americana, la renta fija americana se nos ha quedado estabilizada en la zona de aquí, estamos viendo los bonos a 30 años, se nos ha quedado estabilizada la renta fija y los tipos de interés, es decir, el cupón que pagan. Y fijaros bien, por ejemplo, las notas a 10 años de Estados Unidos están a un tipo de interés del 4,2. Aquí porque no lo estamos viendo bien, pero si le pongo un poco más de perspectiva en formato diario, cada vela es un día, fijaros bien que la rentabilidad del bono americano a 10 años, esto es la rentabilidad, acordaros que va al revés, la rentabilidad está bajando y esto es bueno para la economía, significa que las condiciones financieras se están relajando un poquito. Por mucho que la Reserva Federal no esté tocando tipos de interés, que es verdad que es lo que está haciendo, no está tocando los tipos de interés. ¿Y qué está pasando con lo mismo, pero con la parte europea, es decir, con el Bund alemán, en este caso? Pues bueno, después del machaque aquel que tuvimos, después de que se supiera la noticia de que se iba a emitir un paquete de deuda enorme para rearmarse a nivel de Europa, al menos el bono europeo se está estabilizando en esta zona de aquí y sería muy positivo que llegara hasta esta zona de aquí y volviera a quedarse en esta zona consolidando. Pero ya lo veremos. Por último, le voy a echar un vistazo al crudo, al petróleo, ¿vale? Porque ya sabéis que es un componente muy importante a la hora de formar inflación. Ya sabéis que la inflación, es decir, si el petróleo baja, es un componente que hace bajar la inflación. Si la inflación baja, la Reserva Federal puede seguir bajando tipos, tiene más motivos para seguir bajando tipos. Y si se siguen bajando tipos, digamos que es más fácil pedir dinero prestado para endeudarse y apalancarse y los mercados podrían llegar a tener subidas, ¿vale? Y todo lo contrario, si el petróleo subiera mucho porque hay tensión geopolítica o por lo que sea, la inflación puede subir. Si la inflación sube, la Reserva Federal ya no tiene tantos motivos para bajar los tipos de interés, sino que los tiene que subir, y cuando se suben los tipos de interés, normalmente se recrudecen las condiciones financieras. Y dado que hoy vamos a tener solo dos empresas que analizar, si las queréis las analizamos y cerramos el vídeo. La primera empresa que vamos a analizar hoy es Indra, menudo subidón, empresa de defensa española, y Thales, que ahora la veremos también en Yahoo Finance, que es otra de las empresas. Menudo subidón ambas, En pantalla estamos viendo ahora mismo, fijaros bien, Indra Sistemas, que cotiza en la Bolsa de Madrid, vamos a verlo, opera en tecnología y consultoría aeroespacial y defensa, ¿vale? Ya lo veis, sector de tecnologías, información y aeroespacial y
defensa. Si miramos los datos financieros, fijaros bien que en los últimos trimestres, 2 en rojo y 1 que ha batido expectativas, es una empresa que tiene una ligera ganancia en los últimos trimestres y los analistas están más bien neutrales. ¿Pero qué está pasando con Indra? Vamos a verlo un momento. ¿Qué está pasando con Indra? Pues fijaros bien, un subidón desde aquí hasta la cotización actual de un 62%. Indra, al ser una empresa del sector de defensa, podría ser una de las beneficiadas de este paquete de 800.000 millones de euros que quiere aprobar la Unión Europea para el rearme europeo. Desde mi punto de vista, ese es el dato fundamental que justifica que las cotizaciones puedan subir. Por lo tanto, para mí ese es el primer check de decir, bien, quizá vale la pena estar en una empresa de este tipo. El segundo factor que yo busco es un gráfico alcista. Y bueno, si miramos el gráfico evidentemente está alcista. Y el tercer factor que yo le pido es que me dé un punto de entrada. Si no me da un punto de entrada no me sirve. Y fijaros bien, para mí un punto de entrada, ya lo sabéis, en formato semanal, ¿vale? Pues está súper lejos la bola roja, bola verde. Pero por ejemplo, si miramos el formato diario, una manera de ser un poquito más agresivos es, yo qué sé, si en formato semanal hacemos entradas, voy a decir un número al azar, ¿eh? Si nosotros en formato semanal hacemos entradas de 2.000 euros, lo que podríamos hacer es bajarnos un poquito más al corto plazo, bajar al formato diario, bajaríamos al formato diario y buscaríamos cambios de bola roja a bola verde, pero en vez de hacer entradas de 2.000 euros, haríamos entradas mucho más conservadoras, por ejemplo, de 750 euros. De esa manera podríamos acumularíamos más entradas, pero a precios más razonables. Y ahora mismo, si os fijáis, acordaros que esto no es recomendación de compra ni de venta. Si os fijáis, saltó bola roja, ha saltado bola verde, pero el nivel que tiene ahora mismo Indra está por debajo de la bola roja. Por lo tanto, si vosotros consideráis que es una buena acción, que los fundamentales os gustan y que además sigue teniendo proyección, se podría intentar hacer un plan de entrada un poco más a corto plazo, pero limitando más el riesgo. Aquí tenemos que limitar el riesgo. Esto habría estado bien saberlo aquí, hacer una entrada aquí en bola roja y entonces, pues después de haber tenido este subidón, probablemente lo que habría hecho es recoger una buena parte de beneficios y mantener una posición y dejarla correr, que es como realmente se gana dinero. Vamos a ver tales aquí en la parte del Yahoo Finance, ¿eh? Ya lo veis que provee soluciones de defensa y seguridad, también aeroespacial, fijaros bien, industriales, aeroespacial, defensa y seguridad. Aquí no tenemos tantos datos financieros, por desgracia, tenemos los analistas, acordaros que por ejemplo que Indra tenía 14, esta tiene alguna más, ¿vale? Pero es un poco lo mismo que Indra. Esta empresa, digamos que su fundamental de su vida es todo ese gran paquete de medidas europeo que se va a empujar para el rearme de Europa. Y ahora mismo os voy a hacer una reflexión con el sector de defensa. Para mí esto es una apuesta, y es una apuesta que tiene cierto riesgo, porque no sabemos si esto en realidad lo que va a hacer es un movimiento así, impulsado evidentemente por ese paquete de medidas, y vamos a conseguir un objetivo bastante alto. Si esto fuera a ser así, que nadie lo sabe, lo ideal sería comprar en las caídas. Pero ¿y si lo que estamos viendo ahora mismo es un movimiento de engaño y luego caída? Una especie de compra con el rumor y vende con la noticia. Compra con el rumor podría ser, quizá Europa quiere aprobar un paquete de medidas, ¿vale? Y a lo mejor al final que no haya paz en Ucrania, no lo sé, no tengo ni idea. O que al final ese paquete de medidas ya esté descontado ahora mismo y ahora lo que tiene que venir es una consolidación. No lo sé, pero hay que tener en cuenta que esa posibilidad podría estar sobre la mesa. Las noticias más importantes de la semana, para tener un poco de contexto global, fijaros bien, aquí tenemos en Estados Unidos el New York Empire State Manufacturing Index, ¿vale? Que es el índice de manufacturas de Nueva York. Se esperaba un menos 0,75, hemos tenido un menos 20, es una caída. De hecho, fijaros bien que en esta serie, que son unos 6 meses aproximadamente, pues es el número más bajo, ¿vale? De hecho, este dato viene de la Reserva Federal de Nueva York. Y fijaros que lo que dice es que se va a hacer una compilación, es una encuesta que se hace a 200 ejecutivos de compañías en el sector de manufacturas de Nueva York.
¿vale? Digamos que está en negativo. Otro dato que también tenemos ahora sobre la mesa en Estados Unidos es, por ejemplo, teníamos aquí las ventas al por menor, se esperaba un 0,6, hemos tenido un 0,2, se agregan las ventas de bienes y servicios mes a mes. Y este dato, si os fijáis, está en 0,2. Si vemos la serie esta, el dato anterior fue muy negativo, tremendamente negativo, menos 1,2 fue, ¿vale? Ahora tenemos 0,2, es un dato que tiene pinta de que está un poco deprimido, que lo tengamos en cuenta. Un dato de Europa, por ejemplo, sentimiento económico ZEW, se esperaba un 39,6, hemos tenido un 39,8, un poquito mejor de lo esperado. Este indicador va de 0 a 100 y de 0 a menos 100. Por lo tanto, el sentimiento está ligeramente en expansión, un pelín mejor de lo esperado. Pero lo que es importante aquí de Europa, fijaros bien, que veníamos de una especie de caída, habíamos tenido datos deprimidos y este dato en Europa ahora mismo está subiendo un poco, lo que podría estar diciendo que el sentimiento del consumidor en Europa se está recuperando ligeramente. Datos importantes de Estados Unidos: producción industrial mes a mes 0,2 esperado, 0,7, dato que tenemos. Fijaros bien, este dato es bastante importante. La producción industrial es lo que generan los negocios que están integrados dentro del sector industrial de la economía, lo que están fabricando. Fijaros bien que aquí explica un poco cuáles son los sectores de manufacturas, químicos, alimentación, bebidas, tabaco, maquinaria, productos de metal, computadoras y electrónica y vehículos y recambios. Como veis, el dato este de producción industrial ha tenido algunos vaivenes positivos, negativos, pero en las tres últimas series nos están dando más bien positivo, y si os fijáis, la comparación con la línea gris está dando mejor de lo esperado, mejor de lo esperado, mejor de lo esperado. Por lo tanto, esto podría estar sugiriendo que el sector industrial mes a mes de Estados Unidos está un poquito mejor de lo que los analistas creen. Podría reforzar esa idea de que la economía americana está estable y no está cayendo hacia esa recesión. Aunque los mejores datos para saber si se va a entrar en recesión o no son los PMI de servicios y de manufacturas, que todavía no los tenemos, ¿vale? Por cierto, Reserva Federal, tuvimos el speech de Powell el otro día, Reserva Federal el miércoles, ¿vale? Se decidió dejar los tipos de interés al 4,5% y básicamente lo de Powell fue un no evento, no hubo mucho cambio. Se espera que haya un par de bajadas de tipos de interés este año todavía por parte de la Reserva Federal, lo que hará que las condiciones financieras sean un poquito más laxas, lo que podría fomentar una ayuda a la economía. Y por último, datos importantes, esto es importante, ¿vale? Bueno, aquí tenemos que mirar muy bien datos de consumidor, ¿vale? Fijaros bien, peticiones de desempleo. Las peticiones de desempleo están totalmente estables por el momento. Barrita gris lo que se espera, barrita azul lo que sale, y las peticiones de desempleo lleva mucho tiempo que están estables. En conclusión, hemos tenido subidas significativas en la cotización del oro. Parece que hemos llegado a una especie de techo, una gran resistencia de mercado a medio plazo, pero según mi análisis, el oro va a seguir teniendo fortaleza a largo plazo. Por otro lado, tenemos índices como el SP500 o el Nasdaq que están cayendo, y desde mi punto de vista, hasta que no se demuestre que hay una recesión o que va a haber una recesión, para mí caídas de la bolsa americana pueden suponer una ocasión de compra, especialmente si se llega cercanías de 5.200 o 5.300. Por fin, los bonos americanos y los bonos europeos han encontrado un poco de calma, aunque sus cotizaciones estén muy bajas, y tenemos que seguir prestando especial atención a la cotización del euro dólar, porque podría ser una manipulación de los estados para cumplir sus propios objetivos a corto plazo, pero esto podría cambiar en adelante. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Por favor, dale un like al vídeo si os ha gustado, suscribiros al canal si todavía no lo habéis hecho, porque voy a seguir trayendo contenido financiero como este. Y por cierto,
Me encantaría leer vuestros comentarios, vuestros análisis, me los leo todos y les hago caso. ¿Qué tengo que incorporar al análisis? ¿Qué empresas queréis que analice? ¿Qué sectores queréis que analice? Y, como siempre, vuestro amigo, el monito plateado, se despide. Hasta la próxima.